Sobre un tema muy importante porque la Biblia está basada en el amor. Estamos terminando este ciclo del amor y el tema de hoy es amor sacrificial. Entonces quiero que vayamos a Jeremías capítulo 31 versículo 3. ¿Qué dice Jeremías? Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué lindo es este versículo. Y dice la palabra de Dios que Jeremías había recibido, esta palabra donde dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Hay un amor que no tiene límites, un amor que no tiene fin, un amor que es ilimitado y es incondicional, y es el amor que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice: por tanto te prolongué mi misericordia. En otra versión dice: te prolongué o te di mi fiel amor. La fidelidad del Señor. Estos son uno de los atributos del Señor, que el Señor es fiel, que el Señor es misericordioso, ¿sí? Y su misericordia no está condicionada de acuerdo a lo que nosotros hacemos, sino es una misericordia grande. Y es tan grande que dice que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. O sea, hoy la misericordia está nuevamente sobre nuestras vidas, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma. La misericordia de Dios nos está alcanzando en este día. Por eso, si usted quizás anoche se sentía condenado, y quiero decirle, hoy hay esperanza, porque la misericordia del Señor hoy se renueva, es nueva para ti y para cada uno de nosotros. Leamos lo que dice Deuteronomios del 6, capítulo 6, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando nosotros leemos esta oración para los judíos es muy importante, se llama la oración del Shema, ¿sí? La oración del Shema es una de las oraciones más importantes del judaísmo y está entre los versículos 4 al 9. Del 4 al 9, se recita en los servicios matutinos y vespertinos, así como durante el Sabbat y días festivos. O sea, ellos diariamente están enseñándoles, estamos hablando de los judíos ortodoxos, de los judíos que practican todavía la Torá. Ellos en la mañana están repitiendo con su familia, con sus hijos, y vamos a leer lo que ellos repiten. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Aquí vemos algo muy importante. Una de las cosas está el mandamiento más importante y es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es interesante ver que esto que hacen los judíos marca una diferencia a los demás, porque si usted repitiera esta palabra todos los días, nuestra vida sería diferente, se haría rema en nuestro corazón, se haría verdad. Pero muchas veces nosotros decimos: ay, repetir, ay, memorizar la palabra, ay, ir a la Biblia. No, a la Biblia yo la leo cuando voy los domingos a la iglesia, ¿sí? Y eso sí la comparten, porque hay lugares donde se predica, pero no se predica la palabra. Y esto es algo contradictorio. Pero entonces, algo que sucede en este pueblo es que ellos están repitiendo 2 veces esta oración, donde están recordando a su alma, están recordando a su vida lo importante que debe ser el Señor para nosotros. Mire, el alma de nosotros tiende a olvidar. En Salmos dice, en Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios, porque nuestra alma se olvida. Y estábamos hablando esta semana precisamente con alguien y yo le decía: mire cuán importante es recibir la fortaleza de Dios, pero también yo fortalecerme en el Señor. Y a veces tenemos que hablar a nuestra alma y decirme: alma mía, ¿por qué te abates? Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Esto lo dice allí en la palabra cuando nos habla que la paz
os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. ¿Cuántos escucharon sobre el terremoto? Tremendo, ¿cierto? Fuerte. Y esto empieza a generar un impacto en nosotros y empieza ¿qué a suceder en nuestro corazón? Empieza a haber miedo, empieza a haber temor, empieza a haber angustia. Y hablábamos precisamente con los hermanos que decían en una casa de paz y decíamos, cuando tembló aquí en Bogotá, que gracias a Dios los temblores aquí en Bogotá no han sido fuertes, pero vemos que una mujer se lanzó del pánico. ¿Sí? Lo que hace el pánico, lo que hace muchas veces esos pensamientos que dicen no hay salida, no hay oportunidad, y vemos que ella se lanzó y decía alguien, y mi hija decía, si ella supiera que fue la única que murió, porque nadie más murió, fue más el susto, el miedo, el temor. Entonces es algo con lo que nosotros como seres humanos luchamos. Estamos luchando con miedos, estamos luchando con temores, estamos luchando con pensamientos. El mundo nos está bombardeando con una, otra cosa, con noticias, y no es lejos de la realidad. Está sucediendo, hermanos. Está sucediendo el tema del problema social que hay, donde digamos acá en Colombia específicamente se ha aumentado la inseguridad, donde aún aquí en el municipio ya no se pueden salir a ciertos lugares porque ya están sucediendo atracos, están sucediendo muchas cosas, peleas, conflictos. Entonces estamos viendo que no es fuera de la realidad, pero cuando el Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no es en un momento donde usted no tenga miedo ni tenga temor, al contrario, son en esos momentos donde debemos abrazar la palabra de Dios. Por eso es tan importante nosotros aprender de las cosas buenas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene presente la palabra de Dios, la repite, se la enseña a sus hijos, que ellos la repitan, la memoricen. ¿Cómo podemos nosotros renovar nuestra mente cuando nosotros no anhelamos estudiar la palabra de Dios? Cuando nosotros ni siquiera nos sabemos un versículo. Hicimos un ejercicio interesante en la vigilia. ¿Cuántos recuerdan? Yo me acuerdo que vamos a decir un versículo y pasé con el micrófono uno por uno. Y qué bonito era ver cómo todos se activaban a mirar, algunos no se lo sabían, algunos que eran nuevos, pero ese interés por decir voy a aprender la palabra de Dios. Porque es allí cuando nosotros estamos pasando por en medio de una muerte, por en medio de un desierto, por en medio de una prueba, cuando la palabra toma vida en tu espíritu. Es por eso que nosotros necesitamos esta palabra que nos trae vida. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 15, versículo 13, que este es el versículo principal en el que estaremos estudiando en esta mañana. Juan capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Y esta es una declaración maravillosa si pensamos en lo que significa a profundidad. Pero quizás una de las palabras más usadas en nuestro vocabulario es el amor, pero es una palabra mal usada. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que amamos y detrás llevamos el chocolate, detrás llevamos las flores, detrás llevamos el obsequio, ¿cierto? Estamos tratando de demostrar el amor y estamos hablando de que amamos a alguien. Pero si usted escucha también, ya escuchamos a nuestros jóvenes que dicen, yo amo la pizza. ¿Se han escuchado esto? Adoro la pizza, amo la pizza, adoro Instagram, adoro las redes sociales, me encanta TikTok, lo adoro. Y estamos usando muy mal este término de la palabra amor. En el idioma griego no fue así. El idioma griego nos aporta significados profundos y hace una diferencia de lo que es la palabra amor. Ellos fueron específicos, intencionales en pensar de cómo se habla de la palabra el amor, y en algunos casos en algunos casos que estamos aquí entre nosotros es genuino. El esposo que ama a su esposa se lo dice a ella, te amo, ¿cierto? Y puede ser que sea genuino, pero muchas veces no. O se le puede decir al hijo, te amo porque te ayudó esta semana, porque sí te hizo caso, porque realmente fue obediente, o sea que es un amor condicionado.
¿sí? Es un amor que nosotros lo condicionamos. Si es esa persona que yo estoy entregando todo por esa persona, pero esa persona no me está contribuyendo, pues yo digo, no, mi amor ya se está disminuyendo, porque no estoy recibiendo lo que yo estoy dando. Y esto es algo que sucede normalmente en los matrimonios. En los matrimonios, ¿cuál es la intención de uno casarse? Que yo pueda ser amado, que yo pueda ser querido, que yo pueda ser valorado. No creo que alguien de los que estemos aquí podamos decir, yo me casé con el propósito de yo ir a amar. Casi siempre estamos condicionados a que nos den, ¿sí? Y estábamos hablando de lo que era el éxito y la trascendencia. Y el éxito lo podemos conseguir nosotros individualmente, pero la trascendencia es amor por los demás. Es hacer lo que nos cuesta por los demás y eso realmente trasciende, va más allá de las limitaciones, va más allá de lo físico, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender un poquito? Entonces quiero que nosotros veamos que el amor muchas veces ha sido confundido y muchas veces cuando se dice amor, en realidad lo que se está diciendo es te quiero, ¿sí? Te quiero, te deseo, te codicio o te necesito. A veces nosotros estamos diciendo es eso. Muchas veces cuando estamos diciendo te amo. ¿Quién realmente conoce lo que hay en tu corazón cuando hay sinceridad? O sea, el valor de la palabra amor está desfigurado en nuestro contexto, está desfigurado en nuestra sociedad. Se conoció el chico con la chica el día de hoy y ya mañana le está diciendo te amo, porque ya se acostaron, porque ya tuvieron relaciones sexuales. Ya te estoy diciendo te amo. ¿Realmente esto es amor? No, esto es deseo, esto es algo pasional. Y escuchaba a un pastor que decía, mire, amor es una decisión. Porque cuando yo veía a mi prometida, en ese momento era su prometida, yo no la veía con amor y él era sincero, yo la veía con lujuria, con deseo, decía él. ¿Sí? Y ay, qué terrible, no, hermanos, tenemos que ser sinceros. Es la verdad, ¿sí? Es realmente la verdad. Realmente la forma como se enamoran los hombres es diferente a como nos enamoramos nosotras. A ver, ¿cómo somos las mujeres? Nosotras nos imaginamos, somos muy de imaginarnos ya casándonos, ¿cierto? Que es un amor para toda la vida, que solo tengo ojos para este hombre, que mejor dicho me entrego por él y bueno, todo. Así era como, pues en este caso las mujeres, como yo pensaba, no sé, ahorita las mujeres, ahorita ya están un poco más libres en su pensamiento, pero es como nosotros más o menos vemos, y ahora los hombres, la belleza, el aspecto, me gusta cómo es, su figura, su cuerpo, él no está pensando, ay, qué linda, pues puede ser que, ay, qué lindos son tus ojos, pero él está pensando en sus curvas, está pensando, o sea, es algo que nosotros tenemos que ser reales y Dios nos creó así, ¿sí? Y es por eso tan importante nosotros llevar todo esto que es de la carne, que es de nuestra emoción, que es lo que nos motiva al Señor. Por eso es tan importante nosotros llevar esto delante de la presencia del Señor. Entonces, muchas veces no es un amor genuino, sino que sencillamente lo deseamos, lo necesitamos, ¿sí? Lo codiciamos, pero muy pocas personas saben decir te amo con la clase de amor que habló Jesús en la Biblia. Te amo con la clase de amor que habló Jesús en la Biblia. Entonces, muchas veces hablamos ligeramente, pero ¿qué significa? Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor es central en la Escritura. Y si usted se fija, desde Génesis hasta Apocalipsis, te está hablando del amor de Dios. Porque Dios es amor. Esto ya lo estamos viendo, lo vimos anteriormente en los temas. Entonces el amor es central en la Escritura y la Biblia en esencia es la historia del amor, de amor redentor por la humanidad. O sea, la mejor historia de amor está en la palabra de Dios. ¿Sí? La mejor historia de amor está en la palabra de Dios. Y esto se reduce también a la palabra redención. Veamos qué significa la palabra redención. Redención, para los que anotan, pueden anotar este significado, dice, es soltar o liberar mediante el pago de un precio. Vamos a ver qué más dice.
Dice, es perdonar, es el don, redención es el don de perdonar, es el don de la salvación, es el don del amor genuino y real. Se me perdió aquí redención. Ya. Dice, la redención es la liberación del poder de las tinieblas a fin de vivir bajo la soberanía o el reino del amor. La redención es el plan o es el tema central de la Biblia. La redención, poder redimir a la humanidad. Si usted se fija, estamos hablando del pacto que hizo Dios inicialmente con Adán, se rompió. Pero el Señor vuelve a buscar a alguien y es a Noé, ¿cierto? Va y busca a Noé, hace un pacto y nuevamente este pacto se rompe. Pero después va y busca a Abraham y es un pacto que vuelve y hace con Abraham y es un pacto que también Israel lo rompió. Ahora, el pacto que permanece es el pacto que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Cuando nosotros hablamos del matrimonio, no estamos hablando de un contrato, no estamos hablando de si usted no cumple con lo que dice el contrato, disuelto el contrato. El matrimonio, el Señor lo asemeja a la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a esa unidad. Es tan importante el matrimonio y por eso dice que no lo separe el hombre, ¿cierto? Que lo que ha unido el Señor no lo separe el hombre, porque Dios es el que ha unido la pareja y es la base fundamental de la sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que selló el pacto de lo que hizo Jesús en la cruz? Lo selló con sangre. Lo selló con su muerte, lo selló con su sacrificio, lo selló con su entrega. Dice la palabra que Él enmudeció y se cayó y fue hasta la cruz y se hizo pecado, se hizo oprobio, se hizo desprecio por ti y por mí. Ese es el plan de redención. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora, la salvación es un don de amor, la vida eterna es un don de amor, el perdón es un don de amor, todo consiste en amor genuino y real. Ahora les hago esta pregunta, ¿se siente usted amado por alguien? Piénselo. ¿Usted se siente amado por alguien? Quizás la mayoría podemos decir sí, porque la vida sin amor es vacía. Una vida sin amor es vacía. Es hueca, no tiene sentido. Es una vida, es la condición más miserable que puede tener una persona, el no poder ser amado ni poder amar. Son dos posturas. Una, la persona que es amada y la persona que ama también, ¿sí? Entonces, veamos lo que dice Juan 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13. Bueno, ya lo hemos leído. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Usted preguntaría entonces, ¿para amar a alguien tengo que morir? Esa sería la pregunta. ¿Ustedes qué creen? Vamos a verlo en el transcurso. Jesús, la noche antes de morir, el libro de Juan a mí me encanta. Si ustedes ven el libro de Juan, hay unos capítulos anteriores, antes de la oración del Señor, desde el 13, 12, 13, todo eso sucedió en una noche y Juan nos lo describe en la palabra de Dios. Entonces Juan aquí nos muestra en capítulo 13, versículo 34 y 35, algo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Estaban en un momento íntimo, estaban en un momento donde se estaban despidiendo, era la última noche donde el Señor iba a estar con sus discípulos. Y dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos con los otros. ¿Por qué el Señor nos habla tanto de esto? Y nosotros a veces entramos en una religiosidad donde dice, sí, la palabra de Dios dice que tenemos que amar al prójimo, y yo amo al prójimo. Con amor sacrificial. Hay una intención, si usted se fija en este texto, 34 y 35, el Señor repite 3 veces en 2 versículos que debemos amar. 3 veces nos dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vuelve y dice por segunda vez, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos los que sois mis discípulos si tuvieres amor unos con los otros. Estábamos leyendo precisamente 1 Corintios capítulo 13, donde nos habla el versículo 13 y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Para Dios es importante el amor? Es muy importante el amor. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 15, versículo 12 y versículo 13. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus hijos. Esta es una declaración, es una exigencia que el Señor le estaba dando a los discípulos. Cuán importante es el amor. ¿Recuerdan la escena cuando el Señor Jesús, después de que resucita, le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, yo te quiero. Y vuelve el Señor y le dice: Pedro, por segunda vez, ¿me amas? Claro, Señor, yo te quiero. Vuelve y le dice el Señor: Pedro. Y dice que Pedro se entristeció. Pero te estoy diciendo, Señor, que yo te amo. No era con un amor ágape, que es uno de los amores que vamos a ver, el amor principal que quiero enseñar en esta mañana, sino que nuestro amor muchas veces es limitado. Y mientras yo oraba, a mí el Espíritu Santo me tocaba y me decía: ¿tú me amas realmente? Y yo podía sentir el amor del Señor mientras yo estaba llorando, porque es como si estuviera en una burbuja de amor, y el Señor me dice: aunque tú no me has amado, como yo te amo a ti, yo te sigo amando. Y venía mi pensamiento, porque el Señor me decía: ¿por qué no lo he amado? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no me has buscado todo el tiempo? ¿Por qué has preferido hacer otras cosas y no me has amado como debes de amarme? Y es como esa persona que le manda una carta a la novia y le dice: mira, mi amor, yo por ti voy a la luna, te la bajo, te la traigo. Yo por mí cuento todas las estrellas y te regalo la estrella más grande. Yo por ti hago tantas cosas. Y al final de la carta le dice: mi amor, si no llueve, nos vemos. O sea, se fue a la luna, bajó las estrellas, cogió todo el firmamento, pero si no llueve, si llueve, no voy. El amor llegó hasta la lluvia. Hermanos, nuestro amor es limitado para el Señor y debemos crecer en amor. ¿Cuántas veces usted no ha venido a buscar la presencia de Dios? El todo del cristiano no es el congregarse, pero sí es fundamental, ¿sí? Eso es algo que es importante entenderlo. Son disciplinas espirituales el congregarnos. Pero ¿qué tal es tu comunión con Dios en tu casa? ¿Qué tal es la comunión con Dios diariamente? ¿Qué tan presente está Dios en tu pensamiento? Cuando dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cuántas veces? Yo sé que tenemos trabajos y que hay trabajos que nos absorben, hay trabajos que nos tienen, pero a veces estamos permitiendo que nuestra mente esté divagando por pensamientos que nos hacen daño. Un ejemplo, yo me había puesto una meta y yo decía: bueno, cada vez que yo quiera ver, me gusta mucho estudiar y capacitarme con podcasts, me gusta mucho, a mí me encanta, o sea, yo trato de estar aprendiendo, me gusta mucho todo esto, pero hay momentos donde uno empieza: voy a ver un poquito Facebook, ¿sí? Y empieza uno ahí, un poquito, cuando usted se dio cuenta fueron horas, ¿sí? O usted está con el celular y usted inmediatamente está haciendo algo y mira el celular, y yo digo: si eso no fuera así, sino yo voy y miro la Biblia, voy y leo un versículo cada vez, que como si yo leyera el celular, ¿cómo sería nuestra vida? Esto está tomando un primer lugar en nosotros. Esto es una herramienta fundamental, nos ayuda muchísimo, la tecnología ha ayudado muchísimo al avance, no todo es malo, pero lamentablemente esto
se ha metido a nuestra mente y se ha metido a nuestro corazón. Y nos preguntamos, pero si yo soy cristiano, ¿por qué tengo depresión? Pero si yo soy cristiano, ¿por qué tengo pensamientos suicidas? Pero si yo soy cristiano, ¿por qué tengo tanta amargura? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Por qué mi temperamento es así? ¿Por qué mi carácter es así? ¿Por qué ofendo? ¿Por qué hago esto y aquello? Hermanos, porque nos estamos llenando de esto. Estamos dejando, dice la palabra de Dios, vayamos todos a lo que dice Romanos. Romanos capítulo 12 nos dice cuán importante es no amoldarnos a este siglo, porque nosotros debemos entender que nuestra ciudadanía no es de aquí, que nosotros debemos empezar a mirar las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra de Dios en el 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Qué es lo que limpia tu vida? La palabra. La oración te mantiene conectado con el Espíritu y prepara tu corazón para la palabra. Ahora, yo sé que uno no se levanta todas las mañanas con el deseo de ir a orar, porque esto es una verdad, hermanos. A mí me pasa. A veces me levanto y yo digo, no, tengo frío, no está uno con la disposición, que uno ni se entienda en ese momento. Pero cuán importante es nosotros empezar a generar esa atmósfera para yo poder orar, aunque no lo sienta. ¿Qué podemos hacer? Coloque música, pero no la de Darío Gómez. Coloque música que adore al Señor, que crea una atmósfera espiritual, ¿sí? Porque a veces dicen, bueno, no sé si, no, ese no es Darío Gómez, ese es Vicente Fernández, mátala con una sobredosis y estamos cantando esto y estamos, mátala, ¿cómo así? Y muchas veces nosotros estamos permitiendo que esa música, o sea, usted no sabe la influencia que tiene la música, ¿sí? Hay música, y me decía mi hermana me decía, no, es que hay música para que usted se relaje, usted puede escuchar no sé qué, y yo decía, Dios mío, hay música que puede ser como una droga, ¿sí? Usted la empieza a escuchar y esto genera adicción y es como genera una sensación en el cerebro muy similar a la droga. Yo no sabía esto, mire, yo muy poco, parezco quién sabe del siglo, sí, soy del siglo XIX, soy del siglo pasado, pero sí es importante que nosotros veamos que la música tiene una influencia. Entonces, si hay música que me acerca a Dios, ¿por qué no la pongo? Esa música me acerca y empieza a generar, porque a veces hay tristeza y de la misma tristeza usted no puede orar. Hay ansiedad y de la misma ansiedad usted no puede acercarse a Dios. Hay culpa porque hemos caído o hemos pecado, y ¿qué nos ayuda? Eso, traer esa atmósfera, y usted va a empezar a sentir la libertad de Dios, y el Señor después lo va a llevar a usted a cantar, a adorar, lo va a llevar a leer su palabra, y la palabra empieza a limpiar y empieza a ver ese rompimiento que el enemigo ha querido traer para apartarnos de la presencia de Dios. ¿Es importante esto o no es importante? Entonces, ¿qué significa amor? En griego había, como les decía, significado del amor en varias palabras. Número 1, amor eros, para que anotemos los que estamos anotando. Amor eros. ¿Qué es el amor eros? El amor eros es un amor efímero, puramente romántico y pasional. Es un tipo de amor basado en lo físico, en la sensualidad, y esta palabra no está en la Biblia. Amor estorge, se escribe estorge, bueno, ya está anotado. Dice, es un tipo de amor familiar, natural, afectuoso, que se siente entre los amigos de una familia. La forma de amor entre amigos o compañeros es una forma de amor que busca el compromiso y se desarrolla de forma lenta, basada en el cariño, interés común o una amistad, ¿sí? El amor Storger. El amor filial. ¿Qué es el amor filial? Profundo afecto y vínculo que se establece entre padres e hijos y que puede extenderse a otras familiares como hermanos y abuelos. Este es el amor filial, amor filial. El amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, el amor que nosotros tenemos por nuestros padres.
Es un sentimiento de cariño, cuidado, protección que se establece entre padres e hijos. Hay lazos familiares que se basan en los lazos sanguíneos, lazos de crianza, pero también pueden extenderse en las figuras parentales no sanguíneas. En ese caso, digamos, tengo mi papá, que él es mi padrastro, ¿sí? Pero él me crió como su hija y hay un amor que es familiar que se creó, ¿sí? Que no, él no fue el que biológicamente me tuvo, pero se creó un amor filial. Vínculo afectivo es un sentimiento de cariño, cuidado y protección que se establece entre padres e hijos. Esto está en el amor filial. Ahora vamos a ver el amor ágape, que es lo que nos habla la palabra de Dios. Amor altruista. ¿Y qué es altruismo? Altruismo es el término que se refiere a la conducta humana y se define como la preocupación o atención desinteresada por otras personas. Es lo contrario al egoísmo. Entonces el amor ágape es desinteresado, es reflexivo, que busca el bien del otro sin esperar nada a cambio, es un amor incondicional y profundo, a menudo asociado con la caridad y el amor de Dios. Entonces, el amor ágape es el amor que Jesús nos demostró en la cruz, ¿sí? El amor ágape es el amor que el Señor quiere que nosotros desarrollemos para poder amar a nuestra pareja, no con el amor eros, porque sí hace parte el amor eros cuando está la pasión, cuando está el deseo, pero el amor ágape es una decisión, ¿sí? ¿Qué pasa si usted se enamoró? Porque hay casos que suceden, hermanos, porque su esposa era 90, 60, 90, pero ahora es 90, 60 y se revienta. En mi caso fue así, no en mi caso que mi esposo se haya enamorado así, sino en mi caso, imagínense, uno adolescente, joven, cuando se casa uno es súper esbelto, pero vienen los hijos, vienen los malos hábitos, porque no estoy justificando, hermanos, esto es un plus y un paréntesis adicional, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarnos mejor, estamos en ese proceso, hay que tener control de la comida, de la cuchara, como dicen. Entonces es importante nosotros saber eso. Pero ¿qué pasa cuando a ella ya se le perdió la figura? Ya no está con figura, sino desfigurado. Él o ella. ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué pasa cuando ya están las canas? ¿Qué pasa cuando se le cayeron los párpados? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando ya se le ven las arrugas? Cuando quedó calvo. Uy, no. Yo decía, Señor, gracias porque mi esposo tiene mucho pelo. Gracias a Dios por esto. Yo le decía a mi esposo en forma de chiste, yo le decía, bueno, si no tuvieras pelo también te amaría, pero qué difícil. No, pero sí es importante nosotros amarnos. Pero ¿qué pasaría? El amor es una decisión. Cuando dices que yo no pensé que esa persona fuera así. Cuando estábamos juntos de novios, a veces mi esposo le hace chistes a mis hijos así, su mamá no se enojaba para nada. Uy, pero después, Dios mío. Porque así somos. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que no es la persona que deseábamos, que no es la persona que pensábamos, sino que es esa persona totalmente diferente a lo que usted había notado del hombre o la mujer ideal? ¿Sí? Hay obviamente frustración, hay enojo, y usted puede decir, mi amor va a permanecer hasta que me consiga uno que sí me ame, que sí esté mejor, y es lo que sucede. Mire, hubo el caso de un hombre, que este hombre dejó a su esposa por una mujer que era una modelo. Fijo, era un amor eros, ¿cierto? Lo que hizo que cambiara a su esposa. Pero ¿qué sucedió con esa mujer? Se estrelló la modelo y quedó paralítica. ¿Y qué cree que pasó? Se acabó el amor y volvió a buscar a su esposa. Hermanos, el amor es una decisión. Dios decidió amarnos. Dios decidió entregarse por nosotros. El versículo más relevante que habla la palabra de Dios del amor es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿por quién se sacrifica por amor? Esta pregunta te la hago. ¿Por quién te sacrificas? El tema es el amor sacrificial. ¿Por quién se sacrifica por amor? ¿A quién ama más que querer, más que necesitar, más que desear, más que codiciar? ¿A quién amas?
en esa condición. ¿A quién amas más allá de esas 4 formas? Porque lo que dice Jesús es muy, muy importante e interesante. En primer lugar, Jesús nos manda a amarnos unos a otros con amor ágape. Dígale a la persona que está al lado, Dios me manda a amarte con amor ágape, con amor incondicional. Dice, es el amor que llevó a Cristo a la cruz, es el amor del que siempre hablaba el Señor en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a ver rápidamente qué dice en 1 Corintios capítulo 13, qué dice, ¿qué es el amor? Dice la palabra de Dios, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estas son características del amor ágape, no un amor humano. Esto no puede provenir de la humanidad. Esto viene también del fruto del Espíritu Santo, que nos habla que dentro de las cualidades del fruto está el amor. Y cuando describe el amor es porque Dios es amor. A mí me llama la atención cuando el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Aquí está describiendo directamente a Dios, porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Ahora usted me va a decir, uy, no, pero es que usted me está colocando un estándar muy alto, ¿sí? Me está colocando un estándar muy alto porque como Cristo nos amó es un amor único, incondicional, pero el Señor nos invita a ser imitadores. Nosotros podemos imitar ese amor sacrificial. Entonces, actualmente, ¿qué hay en el mundo, hermanos? Sufrimiento, hay tanta gente con diferentes conflictos, digamos, si pensamos en la gente que está en la guerra, la gente que está siendo víctima de una sociedad que está caída en medio del pecado. Sabemos que este es un mundo que está caído hace mucho tiempo, que la tierra gime por el dolor que hay en el universo, en el mundo entero, y vemos los conflictos que hay sociales, económicos, la pobreza que hay, las cosas que son difíciles para uno enfrentar. Pero aquí nosotros decimos, ¿cómo es que el Señor nos dice a nosotros que un mandamiento nuevo nos da? ¿Cómo así que es un mandamiento nuevo? No quiere decir que nunca se hubiera hablado del amor, sino que el Señor nos lleva a un límite más allá, que es que nosotros podamos amar de una forma sacrificial. ¿Dónde somos más tentados o dónde somos más probados? A través de nuestros hogares. ¿Dónde tenemos más luchas? Con la pareja. Es al que amamos y odiamos al tiempo. Usted lo ama hoy y mañana ya dice lo odio, no lo soporto, no lo aguanto, y mañana lo está diciendo que lo está amando. Eso, ¿qué más? A ver, vayan diciendo ahí, desahóguese. Entonces, después, ¿sabe qué? Si podemos tomar un tiempo para que se desahoguen. Pero sí es importante ver que Dios quiere sanar eso. Dios quiere que nosotros dejemos de amar condicionalmente, ¿sí? El erotismo o el enamoramiento dura solamente 9 meses, hermanos. Eso de que el hijo le dice, mamá, es que ella es, y el hijo y la hija, mamá, es que él es, y usted sabe que no es, usted sabe que con él, perdición total. Y debemos orar mucho para que el Señor ayude a nuestros hijos, porque hay decisiones en la vida muy importantes. Hay 3 decisiones. La primera es si acepto el regalo de la salvación. La segunda, ¿con quién me voy a casar? Y la tercera, ¿qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Entonces, hermanos, no es con la primera. Es que si viera esos ojitos que tiene y cuando me mira, pero si usted supiera que esos ojitos se lo hace a todas, ¿sí? Si supiera que esos ojitos, o esa niña, me acuerdo de alguien muy cercano, que se consiguió 5 novios en el mismo pueblo, y yo decía, Dios mío, y yo la escuchaba, y yo le decía, pero ¿usted cómo hace? Me causaba curiosidad, yo era una adolescente, y me decía, no, eso es un problema, y el pueblo bien chiquito,
llegaba a la esquina y cuando se da cuenta estaba el otro allá y el otro ya iba cruzando y yo, uy, no, Dios mío. Un caos. Estamos pensando que eso es amor y no, hermanos. Tenemos que ir a la palabra para conocer realmente el amor que nos llena para poder tener ese amor sacrificial por los demás. Para ir resumiendo, el amor de Jesucristo, ¿qué es? Número 1, desinteresado. El amor desinteresado no es egoísta o envidioso, es un amor que se preocupa verdaderamente por las necesidades reales que tenían los discípulos. Los discípulos tenían necesidades y el amor de Jesús fue desinteresado. Jesús lo mostró con sus discípulos. Él se llevó a los más, quizás a los menos aptos a conformar su equipo. Yo ya les he enseñado en algún momento, dentro de esos estaban pescadores, dentro de esos estaban los pescadores, eran las personas menos cultas en el contexto judío. También podemos imaginarnos a un revolucionario que era un celote, que se estaba preparando en la guerrilla de los judíos, que es Simón el celote, y a él también el Señor lo llamó. Vemos también a un ladrón que era cobrador de impuestos, que era Mateo, y Dios también lo llamó. Muy particular el grupo del que Jesús empezó, y el Señor no tenía ningún interés. Había podido empezar a llamar a Herodes, a Pilatos, a llamar a los más capacitados, aún mismo a los sacerdotes, pero el Señor fue a lo más menospreciado, a lo más vil, porque el Señor no nos mide por lo que hacemos, sino por lo que nosotros somos sus hijos, somos seres humanos, y esa es la condición que el Señor nos quiere llevar, que nosotros no amemos lo que hace la otra persona, sino lo que es esa persona. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Si digamos un ejemplo, hablamos del presidente, ¿ustedes aman al presidente? Pero el Señor dice que debe amarlo, Franci. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿amamos lo que hace Petro? No, nos tiene en la olla, nos tiene mal, pero ¿deseamos que él conozca a Cristo? Por eso debemos orar por nuestros gobernantes. Entonces, el amor debe ser desinteresado. Número 2, comprensivo. El Señor sabía realmente que sus discípulos eran débiles. Él conoce que tú eres débil frente a la prueba, pero dice el Señor, en mi debilidad fuerte soy. Mire, a veces somos tentados y decimos, ay Señor, pero ¿por qué me pone esa tentación? Usted va saliendo de su casa y ve a la vecina ya con la minifalda y dice, pero ¿por qué me tiene que poner a la vecina acá al frente? Pero aún así el Señor te ama. No lo que tú estás pensando, no el pecado que hay en tu corazón, porque tenemos que entender que el pecado es abominación al Señor. Pero si el Señor hubiera basado su amor en lo que era el pecado, nosotros no hubiéramos sido salvos. Es por amor al mundo, por amor a nosotros, por amor a todos los perdidos. Él comprendía lo débiles que eran sus discípulos, que tenían temor, que flaqueaban en sus emociones. A ver, ¿cuántos recuerdan a este famoso Pedro? Pedro, impulsivo, siempre queriendo llevar la delantera. Y muchas veces él, por su forma, el Señor tuvo que humillarlo de una forma sabia. ¿Recuerdan la escena cuando le dice, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Él dijo, no, yo soy muy generoso porque voy a perdonar 7 veces. Dijo Pedro, yo perdono 7 veces. Y el Señor le dice, no, Pedro, tienes que perdonar 70 veces. Amor sacrificial. El Señor fue comprensivo. Tercero, su amor lo perdona todo. ¿Cuántas veces hemos ido a Dios a pedirle perdón por lo mismo? ¿Cuántas veces ha tenido que usted ir a decirle, Señor, perdóneme porque otra vez caí? Perdóneme porque otra vez fallé. Y el Señor le dijo, esta es la última y no le voy a perdonar más, ¿sí? No, el Señor nos perdona. Porque su misericordia es nueva cada mañana. Número 4, es sacrificado. El amor más grande es amar al punto de dar la vida por ellos. Quizá nosotros pensemos que para morir tenemos que dar la vida por esa persona, y eso es algo muy alto. Pero ¿a qué tenemos nosotros que morir? A veces a nuestro orgullo.
Mire, muchas veces nosotros decimos, no, es que esta pelea yo la gano porque la gano. Está peleando usted con su esposa o su esposo y usted tiene sus argumentos y tiene con qué ganar. Usted ganó la pelea, pero su espíritu ¿cómo está? Su orgullo, su autosuficiencia. No es que yo tengo la razón. Y nos paramos y como miramos y como le decimos de frente, es que yo tengo la razón porque usted fue el que se equivocó. ¿A eso nos ha mandado el Señor? No. Esto es algo que nosotros debemos entender, que el amor debe ser sacrificio. Número 5, el sacrificio es parte de todo amor genuino. ¿Cuánta gente por convicción, por su país, por su creencia, como dicen, por su patria, da la vida? O sea, ¿cuál es la convicción que nosotros tenemos que decimos yo doy la vida por Cristo? Veía como unos mártires, creo que eso fue hace como 10 años en el Líbano, 21 mártires fueron decapitados por grupos revolucionarios. 21 hombres los pusieron de rodillas, estaban encadenados, ellos encapuchados con unos cuchillos así de largos, lo grabaron y lo subieron a las redes. Y escuchaba a la esposa de uno de estos mártires y decía, yo no estoy triste. Yo decía, es algo muy fuerte, porque es que lo que pasa es que nosotros cristianos del occidente somos cristianos tibios, hermanos, qué pena que se los diga. Somos cristianos religiosos, somos cristianos donde estamos conformes en estar en una silla. ¿Y qué estamos sacrificando? Nada, ni siquiera el orgullo. Ni siquiera estamos nosotros dándonos por los demás, sino yo soy el que gano siempre. Aquí en esta casa se hace lo que yo diga y punto, y no me interesan los demás. No me interesa lo que piensen mis hijos, no me interesa cómo mis hijos se sienten, no me interesa cómo mi esposo se siente, porque es lo que yo diga. Hay casas donde no dirigen los esposos, sino hay matriarcado, las mujeres son las que mandan. Y esto Dios nos ha enseñado que esto es de unidad, de trabajo, ¿sí? Es algo que está sucediendo en nuestros hogares y que el Señor en la palabra de Él nos enseña como mujeres. ¿Qué debemos hacer? Dice, las mujeres sabias edifican su casa sobre la roca, mas las mujeres necias con sus manos las destruye. Pero también dice, el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Pero el hombre, cuando él habla del hombre prudente y el hombre imprudente edificó su casa sobre la arena. Viene cualquier dificultad y la destruye. ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre el amor? Mira, el amor echa fuera el temor. El amor cubre multitud de pecados. Quizás su hijo es el más rebelde, es el que más le contesta, es el que más grita, o su esposo, pero usted lo trata como si fuera quién sabe quién. Trata a la esposa como si quién sabe quién fuera y quiere que en la noche la esposa lo consienta. A ver, hermanos, difícil. Pero dice la palabra de Dios que un amor sacrificial cambia, transforma, da esperanza, da vida, alimenta a una familia. Porque la comida no solo es física, es tan importante el amor en nosotros. Por eso Jesús nos enfatiza día y noche, dice la palabra, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Aquí no dice que se quieran unos a otros, que se amen. Amar es realmente con el alma, con todo el ser, con todo lo que nosotros somos. Cuando estamos allí dando los votos en pareja, decimos yo te amo en la enfermedad. Decía mi esposo, usted ya no se acuerda de eso, ¿cierto? Y yo, no, yo sí me acuerdo de eso. Él se reía de mí porque usted decía, es que a ustedes se les olvida cuando hay escasez y entonces, no, yo sí me acuerdo de eso. Y yo digo, oiga, de verdad, ¿qué tanto uno promete en ese altar por la emoción, por este momento tan especial? Y llega la dificultad y no, aquí se acabó todo, aquí se acabó el amor, aquí usted no suplió, se fue, adiós. Hay egoísmo en nosotros. Por eso es tan importante pensar con quién me voy a casar, los que son solteros, porque aquí hay solteros. Es importante, no es que él tiene, mi hija me dice, mamá, en el salón las niñas se derriten por los que tienen los pantalones más caídos. Al que se le ve al boxer, a ese es el que más aman. Y yo digo, dice mamá, yo no entiendo. Puede ser el más feo,
pero si tiene el pantalón más ancho y más escurrido es el más sexy para ellas. O sea, el concepto de amor está tan deforme y es algo complejo, hermanos. Pero esto también es fundamental que en nuestras casas nosotros podamos enseñar, basados en la palabra, lo que es el amor y el amor también propio, porque dice la palabra de Dios que no tengan ninguno de sí ni más alto estima ni menos estima de lo que nosotros realmente somos. Hay un equilibrio en nuestra vida, que nos amamos, que nos respetamos, porque el amor todo lo espera, chicos. El amor todo lo espera. Si ese es el que te dice, dame la pruebita de amor, mire, ese no es. Y siempre va a haber un momento, una edad específica donde vamos a estar más maduros para tener una relación, una edad más específica. Mire, yo escucho niños en la escuela, no, es que yo tengo novia. Dios mío, donde yo les digo, pero límpiate la nariz, mi amor. O sea, es una condición que uno dice, no, pero se les inculca desde sus casas. Ay, es que mi hijo tiene novia, y las mamás se mofan de decir eso. Estamos desfigurando y después nos enojamos porque el muchachito dejó embarazada a la muchachita. Tengamos cuidado, hermanos. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor no nos quiso decir que el creyente debe vivir una vida de negación a sí mismo. A veces el amor genuino debe negarse a sí mismo, morir a nuestros deseos, y es imposible amar exactamente como Cristo amó, porque su sacrificio fue único, único. El sacrificio de Cristo fue único. Él no tenía mancha, Él no tenía por qué hacerlo, pero aún así decidió hacerlo. O sea, su sacrificio fue único, como lo hizo Cristo, porque su amor era un amor expiatorio y sustitutivo. Expiatorio, que nos justifica, que nos lleva a la justicia de Dios. El sacrificio de expiatorio nos lleva al amor de Dios. Tuvo que morir por nuestros pecados, nos justificó, pero el elemento sacrificial sí lo podemos copiar y debemos imitarlo, que es ese amor sacrificial. Dice en Efesios 5, versículo 1 al 2, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor fragante, agradable a Dios, de olor agradable a Dios. En Juan capítulo, perdón, ese ya lo vimos, en primera de Juan capítulo 4, versículo 10 dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Yo oro para que el Señor cada día nos revele más de ese acto maravilloso que hizo Jesús en la cruz. Estábamos viendo la obra de la cruz, estamos estudiando en el instituto y veíamos sobre la redención, voy a pasar acá mi cartilla, veíamos qué cosas ha hecho el Señor. Nos redimió, nos reconcilió, ¿sí? Y Él fue la propiciación del sacrificio, fue la sustitución, Él fue la justificación, y Él fue el que nos perdonó. Hay muchas cosas que nosotros leemos en la Biblia, pero no conocemos su profundidad. Y esto es algo muy lindo cuando nosotros estudiamos, porque yo decía, Dios mío, realmente esto es un sacrificio muy grande. Y que esa revelación esté en nuestra vida es importante, porque cuando nosotros somos conscientes de lo que hizo Cristo en la cruz, vamos a poder amar a los demás. Qué difícil es poder amar al enemigo, hermanos, qué difícil. Yo recuerdo un momento donde mi esposo lo ha comentado, una persona desde el principio, ahí sí como dicen, uno tiene como el discernimiento, este negocio no iba a funcionar, una persona que invertimos y esa persona nos robó, y yo lo veía y a mí como que me daba algo en el estómago. Y yo decía, él sí va y hace su mercado súper, y nosotros debiendo esta plata, porque no era una plata que teníamos ahorrada, sino la sacamos prestada,
debiendo toda esta plata, y este hombre descaradamente, antes pasa y adiós, como si nada. Y yo decía, Señor, y mi esposo dijo, no, Jenny, tenemos que ir a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a amarlo, a perdonarlo, y antes, si podemos un día, ir y predicarle la palabra de Dios, ¿sí? ¿Aceptamos lo que él hizo? No, no lo aceptamos, porque nos afectó, pero sí debemos nosotros aprender a perdonar y amar. Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que su amor siga siendo revelado en nosotros. Recordemos que está la fe, está la esperanza, pero el mayor de estos es el amor. Hermanos, también es importante que no confundamos que usted dice, es que yo debo amar y entonces yo debo aplaudir o aceptar todo lo que mi hijo o mi esposo está haciendo. No, tampoco es, eso ya se llama alcahuetería, ¿sí? Porque lo amo, entonces tengo que, no, la Biblia, no, hermanos. Hay unos límites y hay unas condiciones, o sea, hay unos límites en el sentido de, y quiero tocar esto un poquito porque a veces hay confusión en la iglesia cristiana, y entonces la mujer que está siendo maltratada y que ha estado a punto de que el esposo la asesine, ¿sí? Porque hay esposos que son agresivos, y entonces no, el amor dice que usted tiene que esperarse ahí y aguantar. Cuidado con dar ese tipo de consejos, ¿sí? Porque ya la vida de esa persona está en riesgo, ya está en peligro. O la niña que está siendo abusada, y no, usted tiene que quedarse ahí, tranquila, y la niña está siendo abusada. No estoy diciendo que no lo perdone, no, sí va a llegar el momento del proceso de perdón, pero no podemos decir, es que usted tiene que perdonarlo ya. No, esto es un proceso donde el Señor obra, porque somos seres humanos, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, pero es ir a esa fuente de amor que nos guía, que nos direcciona, que nos lleva a tomar las decisiones correctas, ¿sí? Quiero que esté también ese equilibrio, porque también pensamos, no, amor sacrificial es que tiene que, hasta que mejor dicho, me deje los dos ojos morados y bueno, no, hermanos, es algo que también, ¿sí? No estoy ni incitando al divorcio, nada de eso estoy diciendo, sino lo importante, y la palabra nos va a ir mostrando y nos va a ir enseñando todo esto, porque el Señor nos ama, y el Señor desea que nosotros estemos bien también, ¿sí? Es importante todo esto. Orémosle al Señor, porque no sé cuál es tu condición, o sea, yo no sé cuál es tu condición, no sé si de pronto tú nunca has recibido amor, de ese amor que tú anhelas, pero hoy el Señor sí quiere derramar de ese amor profundo, que te ama con ese amor incondicional, y ese amor solamente te lo puede dar el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo es el único que puede derramar ese amor en tu vida. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por invitarnos, Señor, a amarte cada día, porque tú eres la fuente de vida, Señor. Tú, cuando te encontraste con la mujer samaritana, le dijiste, Señor, si supieras el don que tengo, tú me dirías a mí, dame de beber. Pero hoy nosotros hemos entendido este misterio y este don proviene de ti, Señor. El amor tuyo, el amor ágape, el amor incondicional, el amor genuino, el amor abnegado, Señor, que tú has derramado en la cruz por nosotros. Gracias te doy, Señor, por amarnos. Gracias te doy, Señor, por perdonarnos. Porque nadie, ninguno de los que estamos aquí, Señor, lo merecíamos. Todos somos inmerecidos de tu amor, pero aún así, Señor, tú lo has derramado, y que tú en esta mañana que estás aquí puedas recibir de ese amor. Si quizás no entiendes ese amor, o quizás dices, yo no he podido recibir ese amor, hay dureza en mi corazón porque fui criado de esta forma. Muchas veces nosotros, como nos relacionamos con Dios, es como hemos conocido a nuestros padres. Quizás no fuiste un hijo reconocido, quizás fuiste criado por tu mamá nomás, pero hoy el Padre eterno te quiere amar. Hoy el Padre eterno te dice que te ama, que te quiere llenar, que quiere que tengas esa relación con Él. Ahí, que tú cuando estás solo puedas refugiarte en Él, que cuando tengas necesidad, cuando estés feliz, cuando estés contento, en todo tiempo tú puedas tener esa relación con el Padre que te ama.
Yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Bendigo, Señor, tu nombre y te doy gracias por ese amor infinito, Padre amado. Dale fuerte ese aplauso al Señor, porque el Señor es